¿Alguna vez te has cuestionado por qué, a pesar de tus oraciones, algunas bendiciones parecen no llegar? Tal vez la respuesta esté en algo que has pasado por alto. En Juan 10:10, Jesús nos advierte, el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta poderosa afirmación revela una verdad espiritual profunda. Los demonios no solo atacan desde fuera, sino que también buscan robar desde dentro, especialmente cuando abrimos puertas a través del pecado oculto. Hoy exploraremos un tema que pocos abordan: las 5 cosas que los demonios roban a los elegidos que practican la masturbación. Este acto, aunque íntimo y aparentemente inofensivo, puede convertirse en una grieta espiritual que permite la pérdida de dones, propósito, paz y conexión con Dios. Hay momentos en los que el silencio espiritual se vuelve tan profundo que parece que Dios ya no habla. Pero, ¿y si ese silencio no es ausencia divina, sino consecuencia de una desconexión que nosotros mismos hemos provocado? Muchos creyentes, incluso aquellos con un claro llamado, enfrentan temporadas de confusión espiritual donde las decisiones se vuelven inciertas y la sensibilidad a la voz de Dios se diluye entre la culpa y la rutina. Lo más inquietante es que este estado no siempre proviene de ataques externos, sino de puertas abiertas internamente. La masturbación, aunque practicada en secreto, actúa como una grieta espiritual que lentamente debilita el discernimiento y nubla la visión que Dios ha colocado en el corazón de sus elegidos. Desde tiempos más remotos, la Biblia deja claro que los actos ocultos tienen un impacto directo en el espíritu. En Efesios 5:11 leemos, no participen en las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza incluso mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Este pasaje no solo condena las acciones realizadas en lo oculto, sino que también revela que esas prácticas tienen frutos: confusión, aislamiento y pérdida de dirección. Lo que empieza como una gratificación momentánea termina convirtiéndose en una barrera entre el creyente y la voz de Dios. Muchos piensan que la masturbación es solo un acto físico, pero en la dimensión espiritual, este hábito repetido alimenta fortalezas demoníacas que silencian la conciencia y apagan la percepción espiritual. El problema no radica solo en el acto, sino en el ciclo que genera. Comienza con el deseo, sigue con la caída, llega la culpa y finalmente la desconexión. Este patrón se repite tantas veces que la conciencia se cauteriza y el alma pierde la capacidad de distinguir lo que viene de Dios y lo que proviene de la carne o del enemigo. En 1 Timoteo 4:2 se habla de aquellos cuya conciencia está cauterizada, refiriéndose a personas que han sido expuestas repetidamente al pecado hasta no percibirlo como tal. Esta es una señal clara de que el discernimiento espiritual ha sido roto. Cuando el discernimiento desaparece, lo que queda es una espiritualidad superficial, carente de profundidad. La oración se convierte en rutina, la lectura bíblica en obligación y la presencia de Dios se siente lejana. Muchos no logran identificar que esta sequedad espiritual es consecuencia directa de una vida secreta, no confrontada ni entregada a Dios. En Mateo 5:8, Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No se trata solo de pureza externa, sino de una disposición interna que permite ver, percibir y entender a Dios en cada área de la vida. El enemigo no teme a los cristianos que oran, sino a los que oran con discernimiento. No le preocupan aquellos que leen la Biblia por hábito, sino a los que la leen y reciben revelación. Por eso, una de las primeras áreas que los demonios atacan cuando un elegido cede a la masturbación es su capacidad de discernir. Este ataque no es evidente al principio, pero sus efectos se acumulan con el tiempo. Decisiones confusas, falta de dirección, relaciones tóxicas aceptadas como voluntad de Dios y una interpretación distorsionada de las señales espirituales. Muchos han confundido la voz de su propia necesidad emocional con la voz del Espíritu Santo, simplemente porque su sensibilidad ha sido contaminada por una vida de pecado oculto. En el libro de Jueces encontramos una historia que ilustra esto con claridad. Sansón,
un hombre apartado por Dios desde su nacimiento. Poseía una fuerza extraordinaria y un claro llamado. Sin embargo, su debilidad en el área sexual lo llevó a involucrarse con Dalila, quien no solo lo traicionó, sino que fue la puerta para que perdiera su fuerza, su libertad y su visión. La ceguera física de Sansón fue solo un reflejo de su ceguera espiritual. Durante mucho tiempo, él creyó que podía manejar su debilidad sin consecuencias, hasta que el enemigo lo atrapó en su punto más vulnerable. Jueces 16:20 dice, y ella dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego, al despertar de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este es uno de los versículos más tristes de la Biblia, porque revela el peligro de vivir confiando en que la unción y la cercanía de Dios estarán siempre presentes, incluso cuando vivimos en desobediencia. De manera similar, el creyente que se masturba repetidamente sin arrepentimiento genuino, corre el riesgo de levantarse cada mañana creyendo que Dios aún está con él, mientras que en realidad su discernimiento ha sido comprometido. Es posible servir en el ministerio, hablar en lenguas, predicar, recibir palabras proféticas y aún así estar operando desde una unción pasada, mientras el espíritu de discernimiento ha sido robado silenciosamente. Isaías 59:2 lo expresa claramente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Uno de los efectos más devastadores de perder el discernimiento espiritual es la incapacidad de reconocer cuándo se ha perdido el rumbo. El corazón se engaña, las emociones se exaltan y la mente justifica. De pronto el pecado se vuelve aceptable, la gracia se convierte en excusa y el arrepentimiento genuino es reemplazado por una falsa tranquilidad espiritual. Se comienza a relativizar la palabra de Dios y lo que antes se llamaba pecado ahora se justifica como debilidad. En Proverbios 14:12 se nos advierte, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta es la consecuencia directa de un discernimiento apagado, tomar decisiones que parecen correctas, pero que conducen a la ruina espiritual. He conocido a personas profundamente llamadas por Dios, hombres y mujeres con dones extraordinarios, que comenzaron a alejarse de su propósito sin darse cuenta. Todo comenzó con un pecado aparentemente pequeño, un hábito secreto, una concesión a la carne que nunca fue confrontada. Lentamente dejaron de sentir la presencia de Dios en la oración. Comenzaron a equivocarse en decisiones clave y terminaron envueltos en situaciones que jamás imaginaron. Todo por no atender esa área secreta que alimentaba su separación con Dios. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera no puede correrse con claridad si nuestros ojos espirituales están nublados. La masturbación, cuando se convierte en una cadena, actúa como ese peso que, aunque invisible para otros, limita nuestro avance, desvía nuestro enfoque y nos hace vulnerables al engaño. El discernimiento es uno de los dones más preciosos que Dios da a sus hijos. Y el enemigo lo sabe, por eso lo ataca con astucia, no con fuerza bruta, sino con seducción, distracción y secretismo. Una vez que logra silenciar la conciencia, los siguientes pasos son mucho más fáciles de manipular. Pero no todo está perdido. Así como el enemigo busca robar, Dios está dispuesto a restaurar. En Apocalipsis 3:18, el Señor hace un llamado a quienes han perdido la visión espiritual. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es una invitación al arrepentimiento profundo, a la sanidad del alma y a la restauración del discernimiento perdido. Dios no desea que vivas confundido, caminando a ciegas y repitiendo errores. Él anhela restaurar tu sensibilidad, renovar tu mente y devolverte la claridad que una vez tuviste.
Hay una verdad que no se puede negar. Cuanto más cerca estás de Dios, más fácil es reconocer su voz. Y cuanto más permites que el pecado permanezca, más difícil es esquir entre lo divino y lo emocional. Si sientes que has perdido tu conexión, si ya no reconoces la voz del Espíritu, si tus decisiones recientes te han alejado del propósito que Dios reveló sobre tu vida, tal vez es hora de revisar las puertas que has dejado abiertas. Tal vez es momento de cerrar el ciclo que está robando tu discernimiento y permitir que Dios te devuelva la claridad y la paz que solo Él puede dar. Así comienza este camino, porque lo que está en juego no es simplemente tu estado espiritual actual, sino tu destino eterno, tu llamado y la plenitud de la vida que Dios diseñó para ti. El discernimiento no es un lujo para algunos, es una necesidad urgente para todos. Y hoy Dios está dispuesto a devolvértelo, si estás listo para confrontar lo que lo ha robado. El propósito divino no es una opción secundaria en la vida de los elegidos. Es el diseño primordial por el cual fueron creados. Cuando Dios forma a alguien desde el vientre, no solo le da vida, también le asigna una misión específica. Jeremías 1:5 declara: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta afirmación no está limitada a los profetas del Antiguo Testamento, sino que encarna la realidad espiritual de todo aquel que ha sido apartado para servir a Dios. Sin embargo, ese fuego del propósito puede apagarse, no por falta de dones ni por ausencia de llamado, sino por la intervención de aquello que contamina desde dentro. El pecado persistente que se mantiene en secreto, como la masturbación. El enemigo sabe que no puede arrebatar el llamado de un hijo de Dios, pero sí puede enfriar su pasión por cumplirlo. Ese enfriamiento no es repentino. Ocurre lentamente, de forma casi imperceptible. Comienza cuando se tolera lo que antes se confesaba, cuando se oculta lo que antes se entregaba a Dios en oración, cuando se justifica lo que antes se reconocía como transgresión. En Apocalipsis 2:4-5, el Señor reprende a la iglesia de Éfeso con estas palabras: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Esta pérdida del primer amor no ocurre por casualidad. Es el resultado de permitir que el corazón se enfríe a causa de la práctica continua del pecado, del alejamiento progresivo de la santidad que una vez ardió con fuerza en el interior. Cuando una persona elegida por Dios se entrega a la masturbación de manera habitual, no solo abre la puerta a la culpa y al engaño, sino que alimenta una distracción interna, compite directamente con la llama del propósito. La energía espiritual que debería estar dirigida al servicio, la intercesión, la adoración y al cumplimiento del llamado, se ve drenada por una batalla interna que consume la pasión. Pablo lo expresa claramente en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Este conflicto interno constante impide al creyente avanzar con firmeza en su llamado. Cada caída añade una capa de desánimo, cada recaída debilita el entusiasmo por el servicio, y cada momento de indulgencia erosiona el fervor del compromiso. El fuego del propósito no es un símbolo abstracto, es una fuerza viva que impulsa a actuar, a obedecer, a persistir, incluso cuando no hay resultados visibles. Es ese fuego el que sostenía a los apóstoles en medio de la persecución, el que movía a los profetas a hablar, incluso cuando sabían que serían rechazados. En Hebreos 12:29 se nos recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor, y ese fuego también debe arder en el interior de aquellos que han sido escogidos para manifestar su gloria. Sin embargo, cuando la pureza se compromete por hábitos ocultos, el altar interior se llena de ceniza. Lo que una vez fue una llama viva, se convierte en un ecoldo apenas perceptible. El enemigo no necesita apagar de golpe el fuego de un llamado.
Le basta con entibiarlo. La tibieza espiritual es uno de los estados más peligrosos en los que puede encontrarse un elegido. No se trata de un rechazo abierto a Dios, sino de una indiferencia creciente hacia su voz. Una actitud pasiva que tolera lo que antes incomodaba, que aplaza lo que antes se anhelaba. Jesús fue directo al hablar de este estado en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras son duras, pero revelan la gravedad de permitir que el fuego del propósito sea sofocado por la complacencia carnal. El hábito de la masturbación, cuando no se enfrenta con sinceridad y entrega total, se convierte en un drenaje espiritual constante. Roba el tiempo que debía ser para Dios. Ocupa la mente con imágenes que contaminan. Distorsiona el entendimiento de la sexualidad. Pero sobre todo apaga la urgencia por vivir para algo mayor. Se pierde la sensación de inmediatez. Se posterga el compromiso y el corazón comienza a acomodarse en una rutina donde Dios ya no es el centro. Segunda Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esta exhortación no es una sugerencia emocional. Es una instrucción espiritual. Ese fuego no se aviva automáticamente. Requiere intencionalidad, renuncia, limpieza interior. Y nada puede apagar ese fuego con tanta rapidez como una vida que tolera el pecado sexual de forma repetida. Dios ha puesto sueños, visiones y promesas en los corazones de los elegidos, pero esas promesas no se cumplen automáticamente. La fidelidad a Dios, la pureza del corazón y la entrega total son condiciones necesarias para mantener vivo el impulso que lleva a cumplir el propósito. Cuando esas condiciones se relajan, lo que fue un día un llamado ardiente termina siendo una historia que solo vive en la memoria. En Apocalipsis 2:4-5, el Señor reprende a la iglesia de Éfeso con estas palabras: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Esta pérdida del primer amor no ocurre por casualidad. Es el resultado de permitir que el corazón se enfríe a causa de la práctica continua del pecado, del alejamiento progresivo de la santidad que una vez ardió con fuerza en el interior. Cuando una persona elegida por Dios se entrega a la masturbación de manera habitual, no solo abre la puerta a la culpa y al engaño, sino que alimenta una distracción interna que compite directamente con la llama del propósito. La energía espiritual que debería estar dirigida al servicio, la intercesión, la adoración y el cumplimiento del llamado, se ve drenada por una batalla interna que consume la pasión. Pablo lo expresa claramente en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Este conflicto interno constante impide al creyente avanzar con firmeza en su llamado. Cada caída añade una capa de desánimo. Cada recaída debilita el entusiasmo por el servicio. Y cada momento de indulgencia erosiona el fervor del compromiso. El fuego del propósito no es un símbolo abstracto. Es una fuerza viva que impulsa a actuar, a obedecer, a persistir, incluso cuando no hay resultados visibles. Es ese fuego el que sostenía a los apóstoles en medio de la persecución, el que movía a los profetas a hablar incluso cuando sabían que serían rechazados. En Hebreos 12:29 se nos recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor, y ese fuego también debe arder en el interior de aquellos que han sido escogidos para manifestar su gloria. Sin embargo, cuando la pureza se compromete por hábitos ocultos, el altar interior se llena de ceniza. Lo que una vez fue una llama viva se convierte en un rescoldo apenas perceptible. El enemigo no necesita apagar de golpe el fuego de un llamado. Le basta con entibiarlo. La tibieza espiritual es uno de los estados más peligrosos en los que puede encontrarse un elegido. No se trata de un rechazo abierto a Dios, sino de una indiferencia creciente hacia su voz. Una actitud pasiva que tolera lo que antes incomodaba,
que aplaza lo que antes se anhelaba. Jesús fue directo al hablar de este estado en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras son duras, pero revelan la gravedad de permitir que el fuego del propósito sea sofocado por la complacencia carnal. El hábito de la masturbación, cuando no se enfrenta con sinceridad y entrega total, se convierte en un drenaje espiritual constante. Roba el tiempo que debía ser para Dios, ocupa la mente con imágenes que contaminan, distorsiona el entendimiento de la sexualidad, pero sobre todo apaga la urgencia por vivir para algo mayor. Se pierde la sensación de inmediatez, se posterga el compromiso, y el corazón comienza a acomodarse en una rutina donde Dios ya no es el centro. Segunda Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esta exhortación no es una sugerencia emocional, es una instrucción espiritual. Ese fuego no se aviva automáticamente, requiere intencionalidad, renuncia, limpieza interior, y nada puede apagar ese fuego con tanta rapidez como una vida que tolera el pecado sexual de forma repetida. Dios ha puesto sueños, visiones y promesas en los corazones de los elegidos, pero esas promesas no se cumplen automáticamente. La fidelidad a Dios, la pureza del corazón y la entrega total son condiciones necesarias para mantener vivo el impulso que lleva a cumplir el propósito. Cuando esas condiciones se relajan, lo que fue un día un llamado ardiente termina siendo una historia que solo vive en la memoria. En 2 Timoteo 2:21 se declara: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No hay utilidad espiritual en un instrumento sucio, aunque lleve el nombre de consagrado o cumpla funciones ministeriales. Dios no unge por apariencia, unge por obediencia. La unción no puede fluir con libertad cuando el corazón está dividido, cuando hay áreas no rendidas, cuando se permite que la carne dicte las decisiones. Es en ese punto donde los demonios operan con mayor efectividad, no atacando directamente la unción, sino contaminando el canal a través del cual ella fluye. El resultado es un creyente que sigue hablando de Dios, pero sin autoridad, que canta pero sin impacto, que predica pero sin transformación. Esa desconexión no siempre es inmediata, pero es progresiva y evidente. Se pierde la sensibilidad a la presencia, se apaga el gozo en el servicio y se extingue la frescura del mensaje. David, a pesar de su posición como rey y su corazón conforme al de Dios, experimentó el deterioro espiritual provocado por el pecado sexual. Su caída con Betsabé no solo produjo consecuencias visibles, como la muerte de su hijo, sino una pérdida temporal del favor y la unción. En Salmo 51, David clama con desesperación: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Estas palabras no son poéticas, son el lamento de un ungido que sintió el peso de su desconexión espiritual. Su petición no fue por el trono ni por la fama, sino por la restauración de esa comunión íntima que había sido quebrantada por su pecado. Cuando se practica la masturbación de manera habitual, el corazón comienza a endurecerse. La presencia de Dios, que antes era tangible, se torna distante. La oración pierde intensidad y la adoración se convierte en rutina. Esta pérdida de conexión también se manifiesta en la sequedad espiritual. La palabra ya no produce revelación. El discernimiento se debilita y la pasión por las almas se enfría. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el ruido del pecado ha sofocado la capacidad de escuchar. La unción es también la cobertura espiritual que protege, guía y empodera al creyente. Cuando se pierde esa cobertura, el alma queda expuesta a ataques que antes eran fácilmente resistidos. El pecado constante actúa como una brecha en el muro espiritual. En Eclesiastés 10:8 se advierte: el que abre brecha en un muro, la serpiente lo morderá. El enemigo no necesita un permiso amplio para entrar. Le basta con una fisura constante, una práctica repetida y no arrepentida. Y cuando encuentra ese acceso,
comienza el proceso de desgaste que debilita la autoridad espiritual. Una vida marcada por la masturbación pierde la capacidad de operar con el respaldo del cielo. Las palabras ya no llevan peso, las oraciones ya no rompen yugos, y el servicio ya no transforma. El creyente puede seguir activamente involucrado en actividades espirituales, pero sin impacto real. En Jueces 16, Sansón pensó que, como en otras ocasiones, saldría victorioso, pero el versículo 20 dice, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta desconexión no se percibe de inmediato, y es ahí donde reside el peligro. Se puede estar funcionando, pero desconectado. Se puede estar hablando de Dios, pero sin Dios. Se puede estar en el templo, pero sin estar bajo la nube. El favor divino es más que provisión material o reconocimiento humano. Es el respaldo del cielo sobre cada decisión. Es la paz que guía cada paso. Es la certeza de estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando se pierde ese favor, las puertas comienzan a cerrarse. Los caminos se vuelven confusos y la gracia que antes acompañaba cada paso desaparece. Salmo 5:12 afirma, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ese favor no se mantiene por mérito humano, sino por una vida rendida. Y la masturbación constante rompe esa rendición, instala un conflicto interno que impide caminar en libertad y pureza. La desconexión de la unción y el favor divino produce esterilidad espiritual. Donde antes había fruto, ahora hay estancamiento. Donde antes había avance, ahora hay frustración. Todo porque el pecado ha ocupado el espacio que debía ser solo para Dios. La gracia sigue estando disponible, pero requiere arrepentimiento genuino, confesión y una limpieza profunda. No basta con lamentarse por la pérdida. Es necesario actuar con determinación para cerrar las puertas abiertas al enemigo. El Espíritu Santo no cohabita con el pecado. Su presencia se retira, no por fragilidad, sino por santidad. No se trata de legalismo. Se trata de entender que la unción reposa donde hay integridad. En Efesios 4:30 se nos exhorta, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu no es un acto accidental. Es el resultado de una vida que tolera lo que Dios aborrece. La masturbación, aunque íntima y silenciosa, es una forma directa de deshonrar el templo del Espíritu. Dios desea ungir a sus hijos con poder, llenarlos de autoridad, respaldar sus palabras y multiplicar su impacto. Pero esa unción requiere vasos limpios, corazones rectos y vidas que reflejen su santidad. No se trata solo de lo que se dice o se hace públicamente, sino de lo que se guarda en lo secreto. En Mateo 6:6, Jesús enseñó, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ese mismo principio aplica a la santidad. Lo que ocurre en secreto es lo que define la realidad espiritual. No se puede vivir en un cuarto cerrado con pecado y esperar que el cielo se abra en lo público. La restauración es posible, pero requiere decisión. La gracia de Dios está disponible para romper cadenas, limpiar el alma y restaurar la conexión con el Espíritu. Pero esa restauración no será plena hasta que se cierren todas las puertas al pecado y se vuelva al primer amor. El aceite fresco no puede ser derramado en odres viejos. El fuego nuevo no puede arder en altares contaminados. Es necesario preparar el lugar, limpiar la vasija y hacer espacio para que la unción fluya nuevamente con libertad y poder. La masturbación, aunque minimizada por la cultura y racionalizada por muchos, sigue siendo una violación al diseño de pureza que Dios estableció para sus hijos. No se puede justificar lo que Dios llama inmundicia. No se puede pretender caminar en favor mientras se alimenta el hábito que lo bloquea. Es tiempo de romper el ciclo, cerrar la brecha y recuperar la conexión con la unción que fue robada. El Espíritu Santo está dispuesto a volver a llenar, pero solo donde encuentra limpieza y consagración. Y ese es el llamado para los elegidos, volver a ser templos vivos, vasos de honra
instrumentos que no solo hablen de Dios, sino que porten su presencia con poder y autoridad. Cuando la opresión llega, no siempre se presenta como un estruendo. A menudo entra silenciosamente, disfrazada de pensamientos recurrentes, emociones inexplicables y una tristeza sutil que no desaparece. En el ámbito espiritual, esa opresión tiene raíces que muchas veces no se reconocen, porque no provienen de lo visible, sino de lo que se practica en lo oculto. La masturbación no es simplemente un desliz físico, es una puerta abierta a la invasión de fuerzas espirituales que operan sobre la mente, la voluntad y las emociones, generando ciclos de desánimo, ansiedad, inestabilidad emocional y una lucha interna, que no se resuelve solo con fuerza de voluntad. Los demonios no solo buscan desviar a los elegidos del camino, quieren atraparlos en una cárcel mental donde la vergüenza sea constante, donde la paz interior se desvanezca y la mente esté cargada de pensamientos que contradicen la identidad dada por Dios. El alma comienza a sentirse atrapada, pero no por circunstancias externas, sino por una carga interna que va creciendo con cada práctica realizada sin arrepentimiento verdadero. La mente se llena de inquietud. La culpa se intensifica y una niebla espiritual comienza a envolver la conciencia. En 2 Corintios 10, 4, 5, se nos recuerda, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta batalla no se libra con palabras externas, se libra en la mente. Las fortalezas que se levantan no son visibles, pero son estructuras mentales alimentadas por el pecado continuo, por la autoacusación, por el rechazo propio y por la incapacidad de sentirse digno ante Dios. Es una prisión que comienza con un pensamiento y termina modelando un comportamiento que se normaliza, pero que, en lo profundo, consume la salud emocional y espiritual del deriente. El enemigo sabe que si logra instalar una mentira en la mente de un elegido, ha ganado un terreno estratégico. Y la masturbación es terreno fértil para esas mentiras. No puedes cambiar, no eres digno, ya perdiste la gracia. Dios no te escucha, esto no tiene solución. Esas frases no se originan en la verdad del Evangelio, sino en un sistema de pensamientos cultivado por una conciencia debilitada. En Juan 8:44, Jesús dice que el enemigo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Esa es la estrategia, instalar mentiras, mantenerlas activas, repetirlas hasta que el alma las crea y la opresión tome fuerza. Cuando la verdad es reemplazada por una percepción distorsionada de la gracia y el perdón, el pecado oculto, especialmente cuando se prolonga, produce una autoimagen contaminada. La persona ya no se ve como hijo, se ve como esclavo. Ya no se ve como heredero, se ve como indigno. Y esa percepción errada alimenta un patrón emocional destructivo que bloquea la comunión con Dios. La mente se vuelve campo de batalla y el corazón se llena de inestabilidad. Un día se siente esperanza, al siguiente solo condenación. Un día se cree en el perdón, al siguiente se duda de la salvación. Esa inestabilidad no proviene de Dios. Es el efecto de una mente que ha sido oprimida por espíritus que encontraron espacio a través del pecado reiterado. En Filipenses 4:7 se declara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esa paz no puede coexistir con la opresión activa que produce el pecado no confesado. La paz no es solo una emoción, es el fruto de una conciencia limpia, de una comunión restaurada, de una vida alineada con la voluntad del Espíritu. Cuando esa paz desaparece, la ansiedad toma su lugar, y esa ansiedad no siempre es reconocida como espiritual, pero lo es el alma clamando por restauración, el espíritu resistiendo la opresión que ha sido tolerada demasiado tiempo. La opresión emocional también se manifiesta en la forma en que se percibe el entorno. Lo que antes inspiraba, ahora agobia. Lo que antes motivaba,
ahora abruma. El servicio se vuelve una carga, la oración una obligación, la Biblia un libro cerrado. No porque el contenido haya cambiado, sino porque el alma ha sido ensombrecida por una nube espiritual que impide disfrutar lo que antes era fuente de vida. Esa es una de las estrategias más eficaces del enemigo. Desconectar al creyente emocionalmente de todo lo que lo nutría espiritualmente. Lo hace sutilmente, sin grandes rupturas, pero con una persistencia que si no se enfrenta, termina por quebrar la estabilidad emocional y la conexión con la verdad. En Romanos 8:6 leemos: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La masturbación alimenta el enfoque en la carne. No se trata únicamente de un deseo que se satisface, sino de una forma de vida donde los sentidos gobiernan, donde la búsqueda de placer reemplaza la búsqueda de Dios. Y esa vida centrada en la carne produce muerte en muchas formas: muerte emocional, muerte de la esperanza, muerte del gozo, muerte de la sensibilidad espiritual. La mente ya no se deleita en lo eterno, se obsesiona con lo temporal. El alma ya no canta, se lamenta. El espíritu ya no se eleva, se arrastra. La depresión, el desgano y la fatiga mental constante muchas veces no tienen raíces únicamente psicológicas. Hay opresiones espirituales que se disfrazan de condiciones emocionales. Cuando no se discierne la raíz, se intenta resolver con soluciones superficiales, lo que requiere una limpieza profunda del alma. Salmo 32:4 describe la experiencia del alma cargada por el pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Este no es solo un lamento físico. Es una descripción emocional de alguien que ha vivido en silencio, que ha cargado con el peso de su pecado sin confesarlo, y cuya alma se ha agotado por dentro. La masturbación persistente roba el descanso interior. La persona puede dormir, pero no descansar. Puede reír, pero no disfrutar. Puede estar rodeada, pero sentirse sola. Esa es la marca de la opresión. Vivir con aparente normalidad mientras por dentro se libra una batalla constante. Y esa batalla no se gana con esfuerzo humano, sino con rendición genuina. No se trata de intentar más fuerte. Se trata de entregar completamente el área que hay su fuente de opresión para que Dios recupere el terreno y vuelva a establecer su paz. En Isaías 26:3 se nos da una promesa poderosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es un premio por buen comportamiento. Es el resultado de una mente que se ha rendido, de un corazón que ha dejado de resistir y ha decidido confiar. Pero esa confianza se erosiona cuando se convive con el pecado. Cada recaída mina la seguridad en Dios. Cada episodio de indulgencia alimenta la duda. Y la duda abre la puerta a más opresión. Es un ciclo que solo se rompe con un acto decidido de renuncia total. El enemigo no quiere únicamente que se caiga en pecado. Quiere que se permanezca en él, que se lo acepte, que se lo normalice, porque mientras se lucha, aún hay guerra espiritual. Pero cuando se deja de luchar y se justifica el pecado, el terreno ha sido completamente tomado. Efesios 4:27 advierte: ni deis lugar al diablo. El lugar que se le da en el alma, aunque pequeño, se convierte en un centro de operaciones que afecta todas las áreas. Los pensamientos, las emociones, las decisiones, las relaciones, la percepción de Dios y la percepción de uno mismo. La restauración emocional comienza con la verdad, no con palabras superficiales, sino con la confrontación profunda de lo que se ha tolerado. El Espíritu Santo no viene a acusar, viene a redarguir, a revelar la raíz, a desenterrar lo que ha estado escondido. No para exponer, sino para sanar. Juan 16:13 declara: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa verdad no solo se refiere a doctrinas, se refiere a la condición del corazón.
El espíritu revela lo que ha causado la opresión para que pueda ser entregado. Y cuando eso ocurre, la paz vuelve. La mente se aclara, el alma se fortalece. La opresión no es una condena permanente. Es un síntoma de que el alma necesita intervención divina. Y esa intervención no es inalcanzable. Está disponible para los que reconocen, confiesan y entregan. La libertad comienza en el pensamiento, continúa en la confesión y se manifiesta en la transformación. Pero para que esa transformación ocurra, el área que ha sido terreno del enemigo debe ser desalojada completamente. Solo así la paz de Dios podrá volver a gobernar el corazón y la mente de sus elegidos. El amor fue concebido por Dios como una expresión pura de su naturaleza. Desde la creación, la relación entre el hombre y la mujer fue establecida bajo el principio de unidad, fidelidad y propósito eterno. La sexualidad dentro del contexto divino no es solo un acto físico, sino una manifestación espiritual que representa un pacto sagrado. Génesis 2:24 lo expresa con claridad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este diseño sin distorsión refleja el corazón mismo del Creador y su intención para la humanidad. Pero cuando este principio se vulnera a través del pecado, especialmente mediante la masturbación alimentada por fantasías y estímulos impuros, el entendimiento del amor comienza a deformarse profundamente. La masturbación no opera sola. Se nutre del deseo de la imaginación carnal, de estímulos visuales que contrarrestan la santidad. El acto en sí se convierte en una escuela de pensamientos torcidos, donde el alma se entrena a buscar placer separado del pacto, separado de la entrega, separado del sacrificio mutuo que define el verdadero amor. En Mateo 5:28, Jesús afirmó: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este nivel de pureza que exige el reino no solo revela la seriedad del asunto, sino que también señala el punto donde comienza la distorsión. Lo que se imagina, lo que se visualiza, lo que se desea en secreto, termina contaminando el alma y modelando una visión de las relaciones completamente alejada de la voluntad de Dios. El corazón empieza a esperar lo que no es real. Se sustituye el compromiso por la gratificación inmediata, el respeto por el uso, la comunión por el consumo. Cada vez que se cede al impulso, se debilita la capacidad de ver a los demás como Dios los ve. La lujuria reemplaza al amor genuino. Y el deseo se convierte en un ídolo que consume el alma y guía las decisiones. En Romanos 1:24 se describe cómo Dios entrega a los hombres a sus pasiones impuras, cuando insisten en deshonrar sus cuerpos entre sí. La masturbación, como acto centrado en uno mismo, separa el placer de la entrega mutua y establece un patrón de egoísmo emocional que tarde o temprano afecta toda relación presente o futura. El problema no es solo la acción, sino la semilla que siembra en el corazón, una semilla de fantasía que germina en expectativas ideales, en comparaciones destructivas, en la incapacidad de construir vínculos sanos. Alguien que se acostumbra a la autosatisfacción repetida y solitaria entrena su mente a obtener sin dar, a recibir sin servir, a dominar sin comprometerse. Esa actitud se traslada inevitablemente a sus relaciones, generando una incapacidad para sostener la paciencia, el diálogo, el perdón o la verdadera intimidad. Gálatas 5:19-21 describe las obras de la carne y señala entre ellas la inmundicia y la lascivia, advirtiendo que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta distorsión no afecta únicamente al ámbito romántico. También modela la forma en que se interpreta el afecto, el valor propio y el respeto hacia los demás. La masturbación lleva al alma a buscar consuelo en lo físico, a compensar vacíos emocionales con sensaciones pasajeras, a reemplazar relaciones reales con imágenes. Esta sustitución va generando una anestesia emocional que impide experimentar el amor de manera sana. Cuando se pierde la sensibilidad espiritual, también se pierde la capacidad de vincularse desde el espíritu.
Se comienza a buscar placer, compañía o validación de formas que solo profundizan el vacío. Tesalonicenses 4:3-5 dice: La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esta enseñanza no es una prohibición legalista, es una guía de restauración. Indica que quien no gobierna su cuerpo desde la santidad terminará gobernado por la concupiscencia. Y esa concupiscencia es enemiga del amor porque no conoce el límite ni la honra, solo busca satisfacer la carne, no construir una vida compartida bajo el diseño divino. Quienes son llamados por Dios a cumplir un propósito, no solo están siendo formados espiritualmente, también emocionalmente. Cada área del alma debe estar alineada con los principios del reino para que el testimonio sea íntegro y la vida relacional no sea una contradicción del mensaje predicado. Cuando se tolera el pecado sexual en lo privado, se instala una contradicción que tarde o temprano se manifiesta en las relaciones. No se puede hablar de amor si el corazón está condicionado por la lujuria. No se puede formar un vínculo sano si el alma está habituada a la fantasía y al autoengaño. La masturbación es una puerta a esa contradicción interna, donde lo que se anhela y lo que se practica no coinciden, generando una tensión que rompe la armonía emocional y daña la conexión con los demás. En Efesios 5:1-3 se exhorta: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. La pureza sexual no es un estándar opcional, es una manifestación concreta del amor verdadero. Andar en amor incluye controlar el cuerpo, ordenar los deseos y sujetar la mente. No es posible vivir en amor mientras se alimentan prácticas que violan la santidad del cuerpo y distorsionan la visión de los demás. La masturbación no enseña a amar, enseña a consumir. No entrena en la entrega, entrena en el egoísmo, y donde reina el egoísmo, el amor no puede crecer. Las relaciones afectivas bajo el diseño de Dios requieren de madurez espiritual y emocional. Y esa madurez no se alcanza sin sacrificio, sin dominio propio, sin disciplina interior. El fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas 5:22, incluye el amor, la paciencia y la templanza. Ninguno de estos puede desarrollarse en un alma esclavizada por la necesidad de satisfacción constante. Por eso el enemigo ataca con esta forma de esclavitud silenciosa, porque sabe que si logra distorsionar la forma en que se ama, también distorsionará la forma en que se vive. Se sirve y se responde al llamado de Dios. La restauración es posible, pero no sin confrontación. Para que el amor verdadero crezca, debe morir la lujuria. Para que el alma se vincule sanamente, debe ser purificada. Para que las relaciones reflejen la gloria de Dios, deben ser construidas sobre un corazón libre de ataduras carnales. En 1 Pedro 1:22 se nos anima: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esa pureza no nace de una emoción, nace de una decisión espiritual de cerrar toda fuente de contaminación. La distorsión del amor no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de una exposición prolongada a pensamientos impuros, a hábitos consentidos, a permisividad justificada. Pero el Espíritu Santo sigue siendo poderoso para arrancar de raíz lo que fue sembrado por la carne. Donde hubo confusión, Él puede traer claridad. Donde hubo engaño, Él puede traer verdad. Donde hubo soledad disfrazada de placer, Él puede traer comunión real y amor verdadero. Pero requiere rendición, requiere sinceridad, requiere cortar con toda práctica que haya torcido el diseño original del amor.
La masturbación no es una cuestión trivial, es un terreno estratégico donde el enemigo opera para robar la pureza, la claridad y la capacidad de amar como Cristo amó. A los elegidos se les demanda más, no porque Dios sea estricto, sino porque su llamado es alto. Y el amor al que están llamados es santo, sacrificial y transformador. Solo podrá manifestarse en plenitud cuando el corazón haya sido restaurado y el alma haya sido limpiada de toda raíz de lujuria y mentira. Esa restauración es posible y comienza ahora. La identidad espiritual no es una emoción pasajera ni una etiqueta religiosa, es una verdad establecida por Dios, una posición eterna que define quiénes somos en su reino. En Juan 1:12 se declara: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta identidad no se construye con logros, se recibe por gracia, pero aunque el título de hijo no puede ser revocado por el enemigo, sí puede ser oscurecido, confundido y debilitado en la conciencia de quien peca en secreto. La masturbación como práctica repetida y tolerada no solo afecta la conducta externa, sino que erosiona silenciosamente la convicción interna de filiación divina. Cuando un hijo de Dios cae en pecado sexual y no se levanta con arrepentimiento genuino, comienza a experimentar una desconexión emocional con su identidad espiritual. El alma empieza a sentirse indigna, sucia, lejana. La oración se ve afectada no por falta de palabras, sino por la pérdida de confianza para acercarse. Hebreos 4:16 nos exhorta: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Esa confianza no puede mantenerse cuando el corazón está manchado por una práctica que se repite sin rendición. La culpa comienza a instalarse como una voz interna constante que susurra que ya no se es digno de ser llamado hijo. Esa voz no proviene de Dios, sino del acusador. Apocalipsis 12:10 lo identifica como el que acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios día y noche. El enemigo no necesita quitar el título de hijo. Le basta con hacer que el creyente lo dude. La duda sembrada y regada con cada recaída termina distorsionando la percepción que el alma tiene de sí mismo. Ya no se ora como hijo, se ora como esclavo. Ya no se camina con autoridad, se camina con vergüenza. Esa es una de las pérdidas más dolorosas. No el favor, no el llamado, sino la conciencia de pertenencia. El pecado sexual compromete la integridad, pero también la imagen espiritual. El cuerpo, templo del espíritu, al ser tratado como instrumento de placer solitario, deja de reflejar el valor con el que fue creado. Corintios 6:20 lo recuerda: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada vez que se practica la masturbación, el alma pierde claridad sobre ese valor. Se comienza a vivir desde la necesidad, no desde la herencia. Se busca validación externa, no desde la plenitud interna, y esa desconexión contamina toda relación con el Padre. Cuando Jesús fue bautizado, antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de liberar, el Padre habló: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esa afirmación fue la base de toda su identidad y ministerio. El enemigo intentó atacarla de inmediato en el desierto. Si eres hijo de Dios, Mateo 4. Esa es la estrategia, sembrar duda en la base. Porque si se tambalea la identidad, todo lo demás se vuelve inseguro. Y cuando un creyente vive en pecado no confesado, especialmente uno ligado a la sexualidad, se vuelve terreno fértil para esa duda. El alma cargada de vergüenza ya no escucha con claridad la voz del Padre. Comienza a interpretarla desde el temor, desde la distancia, desde la acusación. Romanos 8:15 reafirma: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Pero el pecado, cuando no es enfrentado, reactiva ese espíritu de esclavitud, y con él la inseguridad, la inestabilidad y la vergüenza. Lo que debía ser una relación basada en amor,
se convierte en una lucha constante por sentirse aceptado. El hijo deja de caminar como heredero y comienza a esconderse como Adán entre los árboles del huerto, cubierto con hojas de excusas, huyendo de la presencia que antes le daba sentido. La restauración comienza con la verdad, no con una emoción, sino con una decisión de regresar al Padre, de confesar sin reservas, de recibir de nuevo la identidad que nunca fue anulada, pero sí empañada. El hijo pródigo no dejó de ser hijo por haberse alejado, pero perdió el acceso a los recursos, al gozo, a la cobertura. Lucas 15 muestra que solo cuando regresó en humildad pudo ser restaurado en su dignidad. El Padre no le recordó su error, le devolvió su posición. Así también, todo aquel que ha sido debilitado en su identidad por causa de la masturbación puede ser restaurado cuando renuncia al pecado y abraza la verdad, porque la verdadera libertad no está solo en dejar de caer, sino en volver a vivir como hijo. Y ese es el mayor tesoro que el enemigo quiere robar. No solo la pureza, no solo el gozo, sino la conciencia plena de que somos hijos de un rey, que no nos rechaza cuando caemos, pero que sí nos llama a levantarnos y vivir en santidad. La identidad no se pierde, pero sí puede olvidarse, y es tiempo de recordarla. La mayor estrategia del enemigo no es solo hacerte caer, sino convencerte de que ya no puedes levantarte, que lo perdido no se puede recuperar, que el daño es irreversible, que la intimidad con Dios ya no está disponible para ti. Pero esa es la mentira que hoy debe ser confrontada con la verdad eterna del Evangelio. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa gracia no te excusa, te restaura, no te permite quedarte donde estás. Te levanta con poder para vivir en lo que Dios diseñó para ti desde el principio. Es posible que sientas que algo se ha roto por dentro, que la llama ya no arde como antes, que el altar está cubierto de ceniza. Pero el Dios que resucita muertos también revive lo que tú creías perdido. Joel 2:25 lo dice con claridad: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Es decir, todo lo que el enemigo te robó por causa de tus caídas no está fuera del alcance del poder restaurador de Dios. La restitución no es solo una promesa, es una invitación a volver a creer, a volver a confiar, a volver a arder. No es tiempo de resignarse, es tiempo de levantarse con más convicción que nunca. Porque no fuiste llamado a vivir esclavizado por hábitos secretos. Fuiste elegido para reflejar la gloria de aquel que te rescató con su sangre. Tu cuerpo no es instrumento del placer, es templo del Espíritu. Tu mente no es campo de batalla del enemigo, es lugar donde la palabra debe reinar. Tu alma aún no está destinada al remordimiento, sino al gozo de caminar en santidad. Hoy es el día de cerrar toda puerta, de romper todo ciclo, de apagar toda voz que no provenga del cielo. Porque aunque los demonios hayan intentado robarte, Dios no ha dejado de llamarte por tu nombre. Y en ese nombre todavía hay autoridad, todavía hay propósito, todavía hay poder para vivir libre. ¿Estás listo para recuperar lo que el enemigo intentó quitarte? Porque tu historia no termina en la caída, comienza con la decisión de levantarte.